Tiene una personalidad muy curiosa e interesante. Le gusta descubrir nuevas vivencias y en una de esas aventuras consiguió un trabajo en Yemen. Hoy Alan del Monte comparte con ustedes su vivencia en ese país tan peculiar. Es un mundo que cuando lo vi por primera vez me catapultó y mi abuelo me agarró y me dijo, mira, tú no vas para allá, mijo. Y le dije, oye, tú estás abierto a ir a la India, a comprar 2 motocicletas y a hacer un recorrido. Ese viaje cambió mi vida. A veces el ser humano tiene experiencias a través de las cuales se encuentra que no tiene fuerzas para seguir adelante. Ejemplo, la pérdida de un hijo. Maileni Abreu, que forma parte de la teleaudiencia del Ser Humano, hoy comparte su testimonio. Perdió un hijo de 10 días de nacido y un hijo de 15 años. Y hoy forma parte de un grupo que se encarga de apoyar a padres en igual situación. Si tienes una situación, una vivencia a través de la cual puedes ayudar a otros, escríbenos a nuestras redes. Imagínate que tú estás allá abajo, allá, en la oscuridad y en la soledad, y tú miras hacia arriba y tú no encuentras manera de cómo salir de ahí. Y para aquellas personas que están pendientes de su alimentación y viven contando calorías, la doctora Hernández Reyes nos habla en esta ocasión de las calorías vacías. Que te aportan energía, pero no te aportan ningún nutrimento. Es epidemiólogo, tiene una maestría en salud pública que lleva a Alan del Monte a pasarse más de un año en una de las zonas más pobres de Yemen, dirigiendo un hospital para personas con discapacidad. Pero luego, ¿qué lo lleva a recorrer cerca de 5.000 kilómetros en una moto en diferentes zonas de la India? O a caminar cerca de 1.000 kilómetros por España, o descubrir puntos interesantes acá de nuestra isla. Vamos a conversar con el aventurero, además de ser especialista en salud pública, aventurero y escritor, Alan del Monte. Buenas noches, Alan. Muchísimas gracias, Marilena, por estar aquí. Uno tiene la impresión de que es pana full tuyo, porque de leerte en los blogs, tus artículos en los periódicos, tú escribes con el corazón, entonces uno le da la impresión de que somos íntimos amigos. Gracias. ¿Por qué Yemen? ¿Por qué tienes la especialidad en salud pública? ¿Por qué aceptas esa oferta? Este país tan lejano y tan diferente. Bueno, mi fascinación con el mundo árabe comenzó con un viaje a Marruecos. Yo estaba haciendo un intercambio en España, como parte de la universidad, y compré un pasaje a Marruecos por 3 días. ¿Qué pasa? Cuando llegué a este país y fui a Marrakech, que es una de las ciudades más vistosas y más bellas del mundo árabe, fui a la plaza, hay una plaza famosísima en Marrakech, que bueno, ahí están llenos de encantadores de serpientes, olores a incienso. Es un mundo que cuando lo vi por primera vez me catapultó hacia un sinnúmero de sentimientos y cosas interiores que dije, oye, yo tengo que regresar aquí al mundo árabe, pero no como un turista. ¿Qué era lo que tú sentías? Porque darías la impresión como que estarías recordando
temas de Sí, vidas anteriores. ¿O fue algo que como yo no lo puedo ni explicar. Fue como una sensación de que ya yo había vivido eso y que sentí una familiaridad. A eso, pesar de no tener sangre árabe ¿tú te y sentías en descendencia, casa? me sentía muy, sí, me sentía muy, con el espacio que había ahí me sentía muy en paz. Y dije, oye, yo tengo que regresar aquí de alguna forma. Okay. ¿Qué pasa? Regreso a Estados Unidos donde estaba estudiando y quería regresar al mundo árabe, pero no sabía bien a qué país. Me cae un libro en las manos que se llama Yemen, así mismo, de un inglés que tenía ahí 30 años viviendo. Y comienzo a leer el libro y me comienza a fascinar este mundo que el inglés me va describiendo, ¿verdad? Según podía entender el mundo marroquí versus el mundo yemenita, el mundo yemenita que era como la esencia del mundo árabe, mientras que los demás países ya habían sido influenciados por Europa o por otros países. O sea que si Entonces, Marruecos estaba impresionado, imagínate yo más. comencé a decir, bueno, si Marruecos me impresionó tanto, ya no me imagino este país, que es tan misterioso y se conoce tan poco de él. Y ahí comenzaron 2 años de un proceso, como que dice, de tratar de llegar al país lo más preparado posible. Comencé a aprender el idioma, comencé a leer todo lo que me caía en las manos sobre el mundo árabe, hasta que, nada, llegó el momento de que se acabó la maestría y comenzó el proceso de búsqueda de cómo yo llego allá, ¿verdad? Que es lo más difícil. Y comencé a aplicar a trabajo de internet y de un momento a otro hablé con uno de los directores que trabajan allá en una ONG llamada ADRA, que se manejaba en diferentes áreas del país, y apareció un trabajo en una zona sumamente remota de Yemen. Si ya estamos hablando que era un país, ¿verdad?, desconocido, y solo apareció un trabajito como a 7 horas de la capital, en un sitio desértico, caliente, muy difícil, con las condiciones de higiene muy, ¿verdad?, muy básicas. No había ningún tipo no había electricidad. Bueno, había, pero llegaba 2 horas al día, no había mucha agua. O sea, lo más cercano acá por la frontera y quizás del lado Sí, yo siempre haitiano. digo que es el Pedernales del mundo de Yemen, el Pedernales de Yemen, que se llamaba Jaiz. Okay. ¿Qué pasa ¿No cuando...? sentiste miedo a la hora de la Sí, no, verdad? ya cuando realmente ya me dieron la oferta de trabajo, me dijeron, ya te queremos, te vamos a mandar el pasaje, ahí fue que realmente dije, bueno, esto se ya, ¿verdad? Ya no, esto no es una idealización de joven, ya esto se volvió una realidad que tengo que afrontar. Y ahora, Menos de un mes, ya me mandaron el pasaje y era como en 20 días. Dios. Y ahí realmente comenzó el proceso de hacer las paces con la parte que uno ya llevaba sintiendo desde el 2001, desde que yo con 16 años vi esas torres gemelas desplomándose y estos hombres barbudos, ¿verdad?, en la televisión. Yo dije, bueno, ya esa gente, ya yo voy a tener que realmente ir allá y ser parte de ese mundo, aunque que era lo que yo quería, pero confrontar esa realidad directamente. Es mucho lo que queremos hablar contigo. La experiencia más impactante, comencemos por el miedo, o sea, Claro. de mayor terror, si en algún momento temiste por tu vida. Sí, bueno, antes de irme, ya, bueno, para ilustrarte cómo fue eso, Ajá. el mismo día, ya yéndome al aeropuerto, fui a casa de mis abuelos a despedirme. Y mi abuelo me agarró y me dijo, mira, tú no vas para allá, mijo. Y yo, bueno, yo tengo el pasaje comprado, me dieron el trabajo. Y mi abuelo hizo una crisis en ese momento de temor y se me reflejó, ¿verdad? Yo comencé también a sentir lo que él sentía. Pero nada, ya íbamos rumbo al aeropuerto. Y ya yéndome al aeropuerto, cuando le dije adiós a mis padres, que fue lo que me llevaron al aeropuerto, ahí fue que sentí el vacío, ¿verdad? Y dije, bueno, ya yo realmente esto se va a dar, esto es una realidad y nada, hay que lanzarse a ese vacío a ver qué pasa. Y así fue. Llegué allá. Pensaste que quizás no podías regresar, o sea, Sí, uno siempre tiene las dudas de qué va a pasar, me van a Ok. aceptar en la comunidad, una serie de verdad, y más todo lo que uno no conoce, las reglas que hay allá que son muy claras, pero que uno como cultura no las tiene. Okay. Desde el trato de las mujeres a otra serie de cosas que hay que saber antes de llegar. Y nada, cuando llegué, ¿verdad? Lo primero aparte ya, después que superé el temor, que llegué y la gente me recibieron con muchísimo cariño y dije, bueno, por lo menos a nivel inicial las cosas van a estar bien. Lo más difícil fue llegar al sitio donde iba a trabajar. Que cuando salí del avión me encontré con un calor horroroso. Un calor que me lo habían advertido en la entrevista de trabajo, me habían dicho, mira, allá en ese país las temperaturas rondan cerca de los 50 Celsius.
Pero yo no concebía espera, o eso. Yo sea, dije, bueno, yo soy del Caribe. los 30 y pico nuestros, como máximo, Sí, 34. yo pensaba que entonces eso no estaba allá, muy lejos de ahí. Yo dije, no, y eso, allá 50, o sea, eso es como estar en un horno. un horno. Yo salí del avión y sentí como si me estuvieran, ¿verdad?, ahorcando casi. Y una sensación de sofoque que no se fue como hasta los 3 o 4 meses. Y yo tuve que adaptarme a ese calor y a esa situación de vida sumamente dura. No podías respirar. Bueno, el primer día, para hacerte una historia, llegamos a la oficina donde iba a trabajar. Comienzan a introducirse los empleados, ¿verdad? Me llevó el director que estaba en la Ok. capital. Comenzaron a introducirse, mira, mi nombre es Mohamed, mi nombre es... Y ya cuando casi llegaba mi turno, me desmayé. Es decir, ¿Qué? comencé a marearme y en la silla me fui de lado y tuvieron que agarrarme. Wow. Y ahí comenzó esa, ¿verdad? Esa fue tu bienvenida, Esa fue mi bienvenida. al país. Exacto. ¿Y temiste por tu vida? Aparte de eso, bueno, por algo de salud, ¿no? ¿En algún momento te viste en peligro? Bueno, para serte sincero, eso fue de las cosas que más que comenzaron a cambiar mi mente con respecto al mundo árabe. Yo tenía una idea como la tenemos todos en el mundo occidental, ¿verdad? Y al llegar fue todo lo contrario. La gente más hospitalaria y algo inimaginable, es decir, el nivel de soporte, de cariño que me ofrecieron Por lo desde que menos en llegué. esa zona. En esa zona, claro. Que hay que destacar que a mayor pobreza, generalmente, la gente es más solidaria, más Claro. receptiva, más abierta. La comida, ¿qué te pareció la No, comida? no, la comida yemenita es deliciosa. No se parece a la comida árabe que uno ve aquí en el país, ¿verdad? Que tiene ya origen libanés. Es una comida hasta cierto punto más sencilla, pero rica. ¿Te La gustaba? la miel es una de las mejores mieles del mundo. Sí. Comías con las manos. Sí, más que nada, más que los ingredientes era la forma en que se comía. Wow. Allá la gente se sienta en un círculo y alrededor de la comida, ¿verdad? Todo está en los platos y todo el mundo va metiendo la mano y comiendo. Bueno, que de las principales experiencias, de las primeras experiencias fue comer arroz con las manos. Que no, Claro. casi hacer como un bollito, ¿verdad? No, eso fue terrible. Ya. Comencé a comer y cuando vine a ver tenía todo el arroz sobre la ropa. Dios Y ahí mío. comenzó también ese proceso de aprendizaje que me llevó tiempo. La religión, ¿qué impacto te provocó? ¿Cómo se relacionaba con las mujeres? Mucho más que preguntarle a Alan, eso que todavía no hemos ido ni a la India, ni a España, ni en sus recorridos por acá, ni hemos hablado del libro, sobre todo esto, cuando regresemos. ¿Habrá cambiado algo espiritualmente Alan del Monte después de pasar cerca de 15 meses dirigiendo un hospital para personas con discapacidad en Yemen, en una zona muy, muy, muy pobre? Alan, ¿cómo te impactó esa experiencia en términos espirituales? Bueno, lo primero es que cuando uno llega a esos países hay que abrirse, ¿verdad? Parte de los reglamentos que exigía la organización con la que yo trabajaba, que era cristiana, por cierto, era de las pocas organizaciones cristianas que laboraban en Yemen, era que no querían a nadie que fuera que no fuera a proselitizar, es decir, que no fuera a tratar de convencer a nadie de cambiar de religión, ni mucho menos. Es decir, que querían a alguien muy abierto, que eso mismo, que no pusiera su vida en juego tratando de ir a cambiar las cosas allá, sobre todo a nivel religioso. Entonces, como método de adaptación, yo hasta cierto punto tuve que no volverme musulmán, no soy musulmán, pero sí participé, ¿verdad?, en las oraciones que ellos hacían diariamente. Son 5. Son 5 veces al día, todas las mezquitas en el mundo árabe comienzan, ¿verdad?, a hacer el llamado a la oración, y en ese momento todo el mundo tiene que, si está con un grupo de personas, se hinca, ¿verdad?, y le ora a Dios, o a Allah. Todo se detiene. Todo se detiene. Toda actividad de trabajo, todo. Hasta en los bancos, es raro que uno llegaba al banco y cuando sonaban las mezquitas, los cajeros, ¿verdad?,
se disculpaba un momentico y todo el mundo en la fila incluso se O sea, postraba que en el oración. extranjero que llega, aunque no participe de ese ritual, de esa oración, mínimo tiene que respetar y esperar a que termine. Sí, exactamente. Yo hasta cierto punto, cuando pasaron los meses, hacía la oración con ellos porque decía, bueno, ¿verdad? ¿Sentías algo especial o Cuando la momento? religión islámica, cuando se lleva, lo que yo puedo apreciar es cuando se lleva como es, ¿verdad? Y cuando se vive en paz, cuando se vive como la religión debe llevarse, en armonía con las personas que uno tiene alrededor y con las demás religiones, es muy bonita, porque la gente se mantiene conectada con su creador, ¿verdad? Con lo que creen, que es Allah, que significa Dios en el idioma español y en ellos árabe. Y uno siempre está conectado, uno siempre se mantiene en esa conexión porque son 5 veces al día. Cada vez que uno siempre está en constante recordatorio de la importancia de. Entonces confirmaste que musulmán no es igual a terrorista, que es una idea distorsionada que tenemos, que Claro, tienen muchos en claro. Occidente. No, y que es un grupito de personas, claro, sí existen, están Claro. allá, lo hemos visto, ¿verdad? Sin número de ocasiones. Pero la mayoría del mundo musulmán no es así. Ya. Sobre- ¿Cómo te relacionabas con las mujeres? Bueno, eso es eso es un caso especial. Sabes que las mujeres en Yemen, sobre todo en Yemen y Arabia Saudita, no se dejan ver el rostro. Están tapadas, cubiertas, solo se dejan ver los ojos. Y a partir de ahí, ¿verdad? Todo cambia, porque ya no nos podemos relacionar como yo y tú nos estamos relacionando. A la mayoría de mujeres que uno ve en la calle no se le puede hablar, uno no puede realmente como hombre interactuar con ellas. Pero debido a que en mi organización, donde yo trabajaba, habían 7 mujeres yemenitas, hasta cierto punto yo tuve la ventaja de poder conocerlas, ¿verdad? Como yo era el jefe en este sitio. Entonces, a partir de ahí, yo sí pude entablar relaciones muy bonitas incluso con ellas, Solo mirándola a los ojos. solo mirándoles, sí, solamente. Ok, no pudiste ver más nada. Más o sea, nada. sí Y eso hablar. que traté de hacerlo, ¿eh? Traté de convencerlas en muchísimas ocasiones. Mira, pero déjame verte la cara, porque no es verdad que yo No. voy a pasarme un año contigo Ya. y no te voy a ver el rostro. ¿Y te enamoraste ya? Bueno, hasta cierto punto, no puedo decir que me enamoré, pero sí conocí, tuve relaciones un poco más íntimas, que no más allá de la amistad, se podría decir, con mujeres yemenitas, pero no donde vivía. Allá hay como quien dice 2 grupos, ¿verdad? Uno que son ya el pueblo, ¿verdad? Lo que viven en los pueblos, que son muy conservadores, pero en la capital sí hay personas, ¿verdad? Mujeres y hombres, mucho más abiertos, que han viajado al exterior, que han tenido otras experiencias de vida. Y pude conocer unas cuantas que eran más liberales. Claro, no a nivel público, sino era algo muy privado. ¿Y la experiencia? No, bonita excelente, excelente. ¿Tú repetirías esa vivencia de Eh, volver a Yemen durante cerca de un año? Bueno, poco después que yo me fui, el mundo árabe cambió totalmente. Comenzó la primavera árabe, comenzó una revolución en muchos países, comenzó en Tunisia, y bueno, ahora sigue en Siria, ¿verdad? Todavía sigue en Yemen, tienen 4 o 5 años en convulsos, que no se puede ir, es decir, la mayoría de extranjeros que viven allá lo sacaron del país. Así que ahora mismo no la podría repetir ni aunque quisiera. Pero sí, si la si en algún situación momento cambiara, yo estuviera abierto, más adelante, claro, no ahora, a volver a repetir una vivencia de ese tipo. El ejemplo de extrema pobreza más impactante que viste en esa zona, ¿cuál fue? Bueno, allá había, aparte de la pobreza que había, la material, la guerra había dejado muchas secuelas. Parte del problema donde yo vivía era que habían minas, habían quedado muchas minas enterradas. Y a cada rato, bueno, mientras yo estuve allá incluso, a cada rato explotaba una y se llevaba con ella miembros de las personas que estaban alrededor, si no era que lo mataba. Entonces esa situación siempre le causaba a la gente pánico, porque, óyeme, tú caminando en tu propio pueblo, caminando en las zonas aledañas, encontrarte con una bomba, ¿verdad?, enterrada. Ya ese tipo de pobreza, porque es un tipo de pobreza, ¿no? Es un miedo constante, que por eso yo no podía salir del perímetro de la ciudad, del poblado. Ya. Mira, ¿y qué te lleva a la India? 5.000 kilómetros en moto en diferentes lugares de la India. Bueno, cuando me fui de Yemen, dije, antes que volver a mi país, tengo que, ¿verdad?, conocer un poco más. Y me puse en contacto con un amigo mío, William Ramos, que, bueno, se ha dedicado ahora a los viajes y eso. Y le dije, oye, ¿tú estás abierto a ir a la India, a comprar 2 motocicletas y a hacer un recorrido? Y me dijo, vámonos, mi hermano, vámonos. ¿Qué pasa? Llegamos allá y enfrentamos el primer obstáculo, que era que ninguno de los dos sabíamos montar motocicletas.
O sea, que era lo primero. nunca aprender habíamos a- montado una motocicleta. Entonces, ya tú sabes, fuimos a comprar la motocicleta al mercado y las personas que nos vendieron la motocicleta tuvieron que llevarnos al hotel de regreso, porque no sabíamos. Dios Entonces, santo, tuvieron que llevarnos uno montado atrás, ¿verdad? Y al Luego día la siguiente clase para- aprendimos fue a la mala, ¿verdad? Y aparte de eso, en la India se usa el sistema inglés de manejar, hacia del lado opuesto de la calle, ya tú sabes. Entonces fue el no saber más ese otro obstáculo. Y al segundo día nos fuimos. Dijimos, bueno, señor, tú estás con nosotros, Eso fue vámonos. toda una experiencia. Eso fue toda una experiencia. ¿Se porque- bañaron en el Ganges? Sí, claro, claro. Llegamos a Varanasi, que es una de las ciudades sagradas de la India. Y ahí hay una foto famosa en Facebook que se circuló un poco, Oh. que estamos los dos ahí en el Ganges. ¿Vieron las cremaciones? Vimos las Eso. cremaciones, fuimos incluso al pueblo del Dalai Lama, Dharamsala, y no pudimos verlo porque acababa de irse, él estaba haciendo un tour de conferencias y no pudimos verlo, pero sí fuimos a donde él vivía y todo eso. ¿Percibiste la espiritualidad? Sí, de sí, la sí, India, como en ningún otro país del mundo. Y no solamente el hinduismo, que es el que se ve en Varanasi y en otras ciudades sagradas, pero también el budismo, donde en la zona donde vivía el Dalai Lama, que había muchos templos budistas también en esa zona de los Himalayas, que fue preciosa, de verdad que sí. Y el recorrido del Camino de Santiago en España, cerca de 1000. Sí, 1000 kilómetros. Es una Ya, experiencia. eso fue caminando. Y eso fue caminando. Y eso es una experiencia que yo, a todo el dominicano que veo que tiene alguna inclinación deportista y espiritual, se las recomiendo. ¿Por qué? Bueno, uno llega a España, que es un lugar que, ¿verdad? Que es cómodo para andar, porque conocemos el idioma, conocemos el lugar, ¿verdad? O tenemos por lo menos una idea de cómo es. Y se va a un pueblo, que es Saint-Jean-Pied-de-Port, que es donde la mayoría de personas comienzan a hacer el camino, que es en Francia, en la frontera de España y Francia, en el medio de los Pirineos. Uno llega allí y nada, hay un camino ahí a la disposición de uno que no es en la carretera, sino que es ya por los campos y por todos los cultivos internos, por los viñedos de España. Y aparte de eso, la dimensión espiritual que tiene, que en cada poblado de eso hay una iglesia y se hacen, ¿verdad?, actividades diarias para los peregrinos. Y ese recorrido dura 30, 35 días, 800 y pico de kilómetros. ¿Qué te dejó? No, ese viaje cambió mi vida, ese viaje, ¿Por porque qué? fue antes de Yemi, antes de todo eso. ¿Y por qué? Porque aparte de que me enseñó a viajar, ¿verdad? De una manera muy, muy básica. Yo dormí muchas veces afuera, a la intemperie. Conocí muchísima gente que me enseñaron también cómo viajar, a viajar en autostop, a recorrer el mundo con poco dinero. Y también la sencillez que se vive ahí, la sencillez que El con desapego. una mochilita, con Andar 5 ligero de- libras arriba Ok. de uno, Andar ligero uno de tenía equipaje. todo lo que necesitaba. Ahora, Alan, estás casado, Sí, tienes 2 niños. 2 niños. Acabas de venir de un crucero celebrando los 90 años 90 de tu de mi abuelo. abuelo. ¿Y tus aventuras entonces? Bueno, viene una próxima aventura, otro parto, aunque eres hombre, de tu libro, que Claro, sale en cuestión claro. de días. Pero tu próxima aventura, ¿qué ocurre ya con una familia establecida, con niños, me imagino con necesidades de producir por ellos? Claro, claro. ¿Qué ocurre? Bueno, las cosas han cambiado un poco en ese aspecto, pero yo estoy tratando de, cada vez que pueda, me los llevo y trato de irme a acampar con ellos. Incluso tienen 1 y 3 años, pero ya no hemos ido a acampar. Ya ¿Ah, hemos sí? hecho viajes, ¿verdad? Que para ellos es difícil, pero realmente lo han disfrutado muchísimo. ¿Dónde han ido? Fuimos a acampar a Constanza. Ok. Nos quedamos en las montañas y a cada rato hacemos ese tipo de viajes Y y a se ellos les mantiene la gusta. aventura en la casa por lo menos encendida. ¿Y a tu esposa le gusta? A mi esposa le encanta. Ah, ok. Que esa fue de O las sea que- razones también que más nos ha unido, que ya le fascina eso también. O sea que tenemos ya no Alan el aventurero, sino una familia de Claro, aventureros. Estaremos a la expectativa, esperando tu próximo libro Sí, y la próxima aventura de los 4, Alan. claro. Nos quedaron algunos temas, pero nada, así tenemos otro pretexto para reencontrarnos aquí en Ser Humano. Gracias, Alan. Tras la pausa, Maileni Abreu y un grupo que da apoyo humano a padres que han tenido pérdidas.
Imagínense perder un niño de 10 días de nacido, después que tienes la ilusión creciendo durante 9 meses por ese nuevo ser que recibes en tu hogar. Y luego más adelante ver morir a un hijo de 15 años. Esto es como para andar con el dolor a cuesta durante toda la vida. Sin embargo, ¿qué hace Mayleni Abreu ahora? Ayudar a otros padres y madres que han vivido situación similar. Les enseña, les ayuda a ir superando poco a poco esta gran herida de la pérdida. Y ella comparte hoy su testimonio con todos ustedes aquí en Ser Humano. Buenas noches, Mayleni. Muy buenas noches. Qué gusto tenerte acá. Gracias, para mí también es un tremendo placer estar en tu programa. Y saludos a tu madre, que sabemos que es una fiel oyente de Ser Humano. Sí, y a mi padre, que tiene 95 años, que también la acompaña a verla. Pero qué bien. Saludos Sí, a los dos. sí. ¿Cómo fue esa experiencia del niño con 10 días de nacido y que murió? Sí, fue una experiencia dolorosa. Ya yo tenía 2, o sea, era el tercer hijo, iba a ser el más pequeño. Entonces simplemente rompí fuente antes de tiempo y vino el parto prematuro, pero el niño estaba muy bien de salud, a pesar de que todavía no tenía los 7 meses. Y fue un proceso muy triste, pero consolador, porque yo tenía 2 niños, uno de 11 años ya y otra niña pequeña de 2 años. ¿Pero murió en la clínica? Murió en la clínica. Se trató de salvarlo durante 10 días, pero no pudieron hacer nada. Los que no son padres o madres no entienden eso. Dicen, no, 10 días, apenas se le ha tomado cariño, no es lo mismo. No es lo mismo. Explícales por qué duele tanto, si puedes. Sí, claro. Duele mucho porque la impotencia de tu ver un bebé recién nacido y saber que un niño que a pesar de su condición de prematuro no está entubado, está respirando por sus propios pulmones y es un niño que está luchando con la vida, pues entonces a uno le parece, oye, pero se pudo haber salvado, hay muchísimos otros casos que pasa y sobreviven, entonces duele muchísimo, o sea, es un bebé que tú lo estás esperando, y más cuando tú tienes una familia estable, cuando es un bebé esperado y amado, y aunque no lo fuera, es un ser que ya está dentro de ti. Y duele inmensamente. ¿Y qué hiciste para superar el dolor de esa situación? De esa situación me ayudó mucho la niña, que era la anterior a él, porque ella tenía problemas de salud. Nació con bajo peso y tenía muchos problemas de salud, tenía intolerancia a la lactosa, déficit de absorción y era una niña con muy bajo peso. Entonces yo sentí que el Señor me alivió la carga diciéndome, mira, tal vez este es un ángel que vino este bebé para decirte que te concentres más en la niña, que le ponga más atención, que esas enfermedades que ella tiene, que la profundice más. Y lo que hice fue simplemente me sentí tan apegada a esa realidad que me sumergí en atender a la niña, en ayudarla a salir adelante con sus problemas de salud. ¿Y qué ocurrió cuando tu otro hijo tenía 15 años? Bueno, ya cuando mi hijo era un niño hermosísimo, era un niño muy líder, era un líder natural, muy amoroso. Fue un niño que en principio en su preadolescencia era un poquito fuerte, de carácter, pero que a medida que fueron pasando los años, él fue madurando muy rápido. Era un niño con muchas actividades y era muy cercano a mí. Era tan cercano a mí que yo lo miraba a los ojos y yo le decía, Alex, eres tan bello, que eres tan lindo, que si tú no fueras mi hijo, yo te beso en los labios. Sí, entonces había mucha cercanía entre él y con mi hermana también. Y un día él era un niño alegre, era un niño que estudió guitarra, que estudiaba inglés, que era taekwondoísta, era un gran deportista y también era un gran amigo, Entonces, además de que era un gran familiar, amaba a su familia, a sus tíos, con su tía era entrañable. Bueno, esa noche
ya había pasado el proceso de que estaban en el proceso de que todas las chicas cumplían los 15 años y todo esto, mi esposo y yo, ya tú sabes, tú que pasaste por esa etapa, Chofereando, ahí estaba. como le dicen, el bonchebús al vehículo y todo, repartíamos los niños, lo buscábamos, pero esa noche iban a una actividad del colegio y va a ir el chofer de la mamá de uno de ellos. Eran 5 niños con el chofer. Entonces, cuando venían, él tenía permiso de llegar a las 12:30. Cuando iban a llevarlo a casa, porque él era el primero que tenía permiso para llegar más temprano, entonces vino una camioneta que salía del túnel. Ellos venían de este a oeste por las Núñez de y Sarasota, exacto. Y la camioneta venía a alta velocidad, pasó en rojo y se estrelló con el carro donde iba mi hijo, que era justamente en el lado donde él iba, donde dio el impacto. Te puedo decir que fue una noche muy rara, muy extraña, y creo que tomaríamos muchísimo tiempo del espacio de tu programa para poderte contar, pero cuando me llaman y me dicen que el niño tuvo un accidente y que está en un centro asistencial de la capital, para mí fue devastador. Yo di un grito que una vecina mía me dijo cuando se enteró, que ella oyó ese grito cuando yo grité esa noche. Y nada, cuando yo llegué ya el niño estaba muerto. ¿No murió de una vez? Duró unas 4 horas más o menos, 3 horas pero más o menos. inconsciente, no llegó. Él estaba consciente porque él estaba pendiente de sus amigos. Sin embargo, el que tenía peor condición de salud era él. Entonces, los otros aparentaban que estaban en peor condición, y no sé si fue que en el centro, porque lo llevaron a 2 centros, no sé si fue que pensaban que él no estaba tan mal, el caso de que hubo que trasladarlo de un centro al otro, y en ese proceso ya luego no hubo nada que hacer. Entonces, imagínate. ¿Y eso cómo lo asimilaste? Ese niño era para mí, un día yo le agarraba el pelo y le decía, porque éramos tan cercanos, teníamos mucha confianza, de afecto, de abrazo, de besos, y yo le decía, Alex, si un día te pasa algo, yo no sé qué voy a hacer, hijo, yo no sé qué voy a hacer. ¿Y entonces qué pasó cuando él faltó? Cuando él faltó, yo no podía creerlo, yo estaba devastada. ¿Tú te querías morir? Yo me quería morir. ¿Tú te querías morir de verdad? Yo me quería morir de verdad. O sea, yo no podía, y me dolía que no pude abrazarlo, que no tuve la oportunidad de estar con él en ese momento, en ese instante. ¿Tuviste que recurrir a psicólogos, psiquiatras? Sí, tuve que recurrir a psicólogos y a psiquiatras. Lo único es que como Dios prepara todo el camino, Él prepara todo el terreno, Él ya venía preparando el terreno. Ya mi esposo y yo hacía varios años que pertenecíamos a una comunidad cristiana, católica. ¿A cuál? A la de Sumo Eterno Sacerdote. Okay. Entonces también trabajábamos en un ministerio de parejas, y ese ambiente era en el que yo me desenvolvía, en el que nosotros nos desenvolvíamos, de mucha oración, de mucho apoyo, pero apoyo hasta un punto, porque en estos casos, María Elena, el apoyo llega hasta un punto. El apoyo psicológico llega hasta un punto. Es cierto que un psicólogo te puede ayudar a esos 4 pasos, a tu superarlo de manera psicológica más rápido. Cuando hablas de 4 pasos, negación, luego viene exacto, luego viene la aceptación, y ya ese proceso que lleva el duelo, psicológicamente uno lo sobrelleva, claro que sí, pero hay otra parte que es el dolor del alma. El dolor del alma es muy difícil, difícil. ¿Tú lo tienes todavía? Sí, siempre se tiene, se lleva en todo momento. ¿Y hay manera de explicar ese dolor? No hay manera, solamente quien lo está viviendo o lo ha vivido puede entender más o menos qué es lo que tú estás sintiendo. ¿Y a qué se parece? Si tú le fueses a explicar eso a alguien que no ha tenido una pérdida así, ¿a qué se parece ese dolor? Se parece a un hoyo bien profundo y muy oscuro
Imagínate un hoyo de esos filtrantes que son profundos, que tienen que llegar hasta allá, hasta el mar. Imagínate que tú estás allá abajo, allá, en la oscuridad y en la soledad, y tú miras hacia arriba y tú no encuentras manera de cómo salir de ahí. Así es que yo más o menos lo he podido definir. Y en momentos de felicidad de la familia, que alguien se casa, un bautizo, una graduación, que las familias siguen, ¿tú logras sentir esa alegría auténtica? Después de un tiempo sí, pero eso hay que trabajarlo. Como yo te decía, hay que renacer. Por eso nuestro ministerio se llama MINAR, que es Ministerio de Apoyo, Ministerio de Apoyo a Padres que han tenido pérdida, renacer. Entonces, de ahí viene el nombre, porque hay que renacer. Primero hay que sobrevivir. Se sobrevive en el hoyo aquel donde tú tienes que ayudarte a subir con diferentes instrumentos. Pero luego que tú sobrevives y ya estás ilesa, pues entonces hay que renacer. Entonces, ¿cómo pueden ayudar ustedes a ese padre, esa madre que te está viendo ahora y dicen, esto es lo que yo siento, pero ¿cómo salgo de este hoyo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es el primer paso? Tú dijiste, a nosotros nos prepararon y ustedes ya estaban asistiendo a esa comunidad, pero una persona que esté en cero. Sí, pero o sea, nos prepararon en el sentido de que llevamos una vida cristiana, pero para la pérdida, eso es como cuando también tú pierdes tus padres, o sea, uno no está preparado realmente. Imagínate cuando es un niño adolescente que de repente se te va, o un bebé, eso es, tú no estás preparado para eso. Me refiero en cuanto a la fe. Ayuda mucho la fe, el camino de la fe, el camino de tranquilizarse, tratar de serenarse, tratar de ver la vida con objetividad, estar cerca de las personas queridas de uno y sobre todo acercarse a personas que ya han pasado por esta experiencia. Te puedo decir que y esa una de las cosas que me motivó, allá cuando pude, porque no siempre se puede, ya cuando pude reanimarme, volver a vivir, volver a sentir esa alegría de verdad que tú dices, wow, ya me río de verdad. Entonces, ayuda mucho ese apoyo, porque solamente quienes hemos pasado por esa situación podemos entenderte y podemos ayudarte, porque ese proceso de renacimiento hay que construirlo y se construye día a día, paso a paso. Y hay una serie el camino es largo, quizás para uno sea un poquito más corto, pero hay que tomar dos decisiones. Y te puedo decir, una de ellas me la dijo Salvador Gómez un día en mi proceso, me dijo, tienes que tomar una decisión, o te conviertes en víctima o te conviertes en profeta. Entonces yo dije, bueno, voy a decidir convertirme en profeta, por eso te digo que hay decisiones que tomar. También hay otra decisión que tomar, es como la vida del águila cuando cumple 40 años, tiene dos opciones, o mueres o te elevas y te rasgas, te quita las uñas, el águila se quita las uñas, las plumas, se quita todo lo que nos sirve, todo lo que la impide volar, para que todo nazca de nuevo. Asimismo nazca nuestro espíritu puedes renacer. Y podamos renacer. Gracias, Mayleni, por este testimonio que comparte con la audiencia. Al igual que Mayleni, Magali Mateo tuvo una vivencia similar. Perdió su hijo y en medio de esa pérdida quería morirse también. Tocó fondo, el máximo dolor, pero a partir de ahí decidió renacer, como decías, convertirse en profeta y al igual que Mayleni y sus compañeros y compañeras, ayudar a otros. Vamos a ver el testimonio de Magali Mateo. Al igual que Magali, el padre, la madre que ha vivido la pérdida de un hijo, pasa quizás por esas etapas de negación,
de depresión profunda hasta quizás ir superando este dolor tan grande y lograr lo que ella y su familia han podido alcanzar, ir al cementerio a recordar a su hijo el día del cumpleaños hasta con vejigas. La negación es algo real que le pasa a todas las madres que perdemos un hijo. Nos negamos a aceptar esa realidad. Cuando yo llegué al lugar de los hechos, lo único que yo hice fue tomar mi teléfono y llamar a mi hermano y decir, yo no te lo voy a llevar porque está muerto. De ahí duré yo un año y se lo puedo decir al público, se lo puedo decir a ti sin darme vergüenza, que no supe de mí. Fue un choque tan grande que me dio a mí eso, un impacto tan fuerte yo ver lo mío ahí, que yo nada más hice eso, me quitaron el teléfono y yo te puedo decir que yo no sé quién fue a la funeraria, quién me visitó, quién me saludó. O sea, por eso yo le doy de consejo a todas las personas que vayan a un funeral de una madre que haya perdido un hijo, que solamente le den apoyo moral. No intenten, estoy aquí contigo. No intenten decirle, tiene que consolarte, tiene que pensar que Dios lo necesita, tiene que ser un angelito que está allá. Nada de eso, en ese momento, ninguna madre lo va a entender. Yo busqué mucha ayuda de personas que trabajan en el duelo, psiquiatras, psicólogos, pero realmente salía vacía. No me llenaba. Mi apoyo principal, y se lo digo a ustedes, madre, y se lo digo a ti, fue el Señor. Lo único real es la muerte y es lo que más nos duele. Hablo de mi hijo como una persona que pasó por mi vida y me dio mucha felicidad y mucha alegría, pero que él iba a estar hasta sus 21 años. Sí, eso es lo que tenemos que saber, que las personas, yo digo que el libro de Dios tiene dos fechas, la de cuando tú naces y cuando tú te vas. Esa fecha es, aunque la gente diga, no, que tú estabas en el sitio equivocado, no. A ti cuando te toca, aunque te abaje. Y cuando no te toca, aunque te levante, no te toca. Porque si tú te acercas a él y tú le pides con fuerza, con esa fuerza que te da, de que viene de lo alto, que te lo da él, solamente él, y tú le dices, Señor, yo necesito que tú me ayudes a ayudar a los demás. Los días de su cumpleaños los celebramos. Lo celebran. En el cementerio, toda la familia. Llevamos sillas, llevamos bizcocho, llevamos refresco, llevamos de todo y hacemos un cumpleaños como si yo estuviera presente, en su tumba, sin llorar. Calorías vacías. Las calorías vacías son aquellas calorías que te aportan energía, pero no te aportan ningún nutrimento, no te aportan ninguna vitamina. Son esas calorías de los refrescos, de los dulces, de las bollerías. Son esas calorías que son simplemente eso, calorías. Esas que debes evitar. Si haces tu dieta bien, vas siempre a tu cita donde tu médico, vas todos los días al gimnasio y no ves resultados, puede ser que estés contando las calorías de los sólidos y se te estén olvidando quizás las de los líquidos. Ese vaso de ice te cuenta, ese vaso de refresco, incluso de ese jugo que crees que es natural y es saludable, que haces en un galón y guardas para toda la semana. Ese jugo ya no conserva sus vitaminas, ya que las mismas se oxidan muy fácilmente. Muchas vitaminas son fotolábiles y se van al contacto con la luz. Y hasta la nevera tiene luz. Así que eso también cuenta como calorías vacías. ¿Cuáles son las calorías que deberías consumir en cuanto a líquidos? La del té verde, la del té negro, la del té blanco, la del té rojo, ese vaso de agua de coco, o mejor aún, agua natural, que es la ideal, que no tiene calorías. Así que sustituye los líquidos, sobre todo a tus niños. Antes de ofrecerle un refresco con esa pizza o un jugo con ese almuerzo, ofrécele agua y deja todas esas cosas ya como plan B.
ese coquero, o en este país, en cada esquina hay coco. Así que puedes llevar ese galón vacío que te lo llene y cada vez que tengas sed, que necesites algo frío, en vez de optar por calorías vacías, ve y tómate un vaso de agua de coco. Puede ser también tu acompañamiento en tu almuerzo o cena. El agua de coco te va a aportar electrolitos, te va a aportar nutrimentos, te va a aportar vitaminas que no las vas a obtener en una soda 0 calorías, que esas son las calorías vacías. 0 calorías, pero ¿y cuántas vitaminas? 0 también. Así que evita las calorías vacías en tu régimen de pérdida de peso y evítalas si has tomado la decisión de adoptar un estilo de vida sano y saludable. Gracias por la sintonía. Hasta una próxima entrega de tu segmento Ser Sano. Alan y Mayleni nos dejan 2 testimonios de vida diferentes, pero con muchas enseñanzas. En el caso de Mayleni, por más profundo que sea el dolor, se puede superar, como ella lo hizo, y mucho más que esto, ayudar a otros a seguir creciendo. Y en el caso de Alan, entregarte a lo que te apasiona, en el caso de la aventura, que es lo que lo ha llevado a la India, a España, acá a diferentes puntos de República Dominicana, y lo seguirá haciendo ahora en compañía de su esposa y de sus hijos. Muy buenas noches y hasta la próxima entrega de Ser Humano.